Bien, sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. ¿Por qué no le regalas una sonrisa que tienes a un lado? Enséñale toda la dentadura, salúdalo, dile bienvenido, párate, ponte en pie. Ponte en pie, saluda al hermano que tengas cerca. Bendito sea el Señor que estás aquí escuchando su palabra. Se cuenta de un pastor que se estaba dando cuenta que los miembros de la iglesia estaban llegando tarde porque se quedaban a ver al Chapulín Colorado. Así que el pastor en la reunión, ya cuando estaba la mayoría de los miembros, dijo: yo sé que ustedes llegan tarde porque se quedan viendo el Chapulín Colorado, así que necesito que el que vea el Chapulín Colorado y que por eso esté llegando tarde, comience a levantar la mano, si no yo voy a comenzar a señalarlo. Así que los miembros, sorprendidos ante semejante revelación, comenzaron a levantar poco a poco la mano, reconociendo que llegaban tarde por ver el Chapulín Colorado. El pastor dice: lo sospeché desde un principio, no contaban con mi astucia. Gracias, hermanos, porque están aquí con un propósito: glorificar a nuestro Dios y aprender de Él, aprender de su palabra. Quiero que te pongas en pie y abras tu Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículos del 11 al 20. Y quiero que me sigas con tu vista esta parte de la palabra de nuestro Dios. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tendréis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Puedes tomar tu lugar. Se dice que por 10 años Thomas Edison intentó construir una batería de almacenaje de cargas eléctricas. Sus esfuerzos estrangularon en gran medida sus finanzas. En diciembre de 1914, una combustión espontánea en su estudio casi lo llevó a la ruina. En minutos, todos los compuestos empacados para discos y cintas y otras sustancias inflamables ardieron en llamas. Aunque los departamentos de bomberos vinieron de 8 pueblos circundantes, el intenso calor y la poca presión de agua provocaron que fuera inútil extinguir las llamas. Todo quedó destruido. El daño excedía a los $2 millones. Carlos, el hijo del inventor, buscó con desesperación a su padre, temeroso de que su espíritu resultara dañado. Finalmente lo encontró contemplando con serenidad el fuego,
Su rostro resplandecía mientras reflexionaba. Mi corazón se dolía por él, decía Carlos. También decía, él, mi padre, tenía 60 años, ya no era un joven, y todo ardía en llamas. En la mañana siguiente, Edison contempló las ruinas y exclamó, hay algo valioso en el desastre. Se quemaron todos nuestros errores. Gracias a Dios podemos comenzar de nuevo. 3 semanas después del incendio, Edison se las arregló para inventar el primer fonógrafo. Cada nuevo día tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y comenzar a levantarnos otra vez. Dice la palabra de Dios en Habacuc 3, 17 al 19. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie sobre como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. La historia que veremos el día de hoy es una historia muy similar. También ellos estaban en ruinas. Lamentablemente, por su situación, muchos estaban burlando de ellos. Su patrimonio realmente estaba devastado. Era necesario comenzar de nuevo, si así ellos lo deseaban. En esta historia, como te pudieses dar cuenta, también nos encontramos con un personaje llamado Nehemías, en el cual su intención era convencer a los judíos de construir la muralla que rodeaba esta hermosa ciudad de Jerusalén un tiempo atrás. Es necesario, para que podamos entender el pasaje, ubicar a Nehemías en el contexto bíblico. Cuando el pueblo de Israel y de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia, se realizó en 3 etapas. Y de la misma manera, el retorno fue en 3 etapas. El primer retorno fue a mando o liderado por Zorobabel, allá en el año 536 a.C. En ese tiempo fueron un total de 49.897 personas las que salieron de Babilonia. 42.360 eran de las asambleas de los judíos, 200 cantores, 7.337 siervos, y llevaron varios animales, asnos, caballos, camellos. Pero la tarea principal de Zorobabel era construir el segundo templo. El segundo retorno estuvo liderado por Esdras, y eso se llevó a cabo en el año 458. Interesante que esto sucedió 78 años después que vino el primer grupo liderado por Zorobabel. Un número más pequeño acompañó a Esdras, se dice que cerca de 1.800 personas. La tarea principal de Esdras consistía en restaurar la vida espiritual de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén. Y el tercer retorno lo encontramos aquí. Nehemías llegando a Jerusalén, y eso sucedió 14 años después de que llegó Esdras, es decir, 92 años después que vino el primer grupo a restaurar el templo y a restaurar la ciudad. Eso sucedió en el año 444. Y la misión de Nehemías consistió en construir las murallas de la ciudad de Jerusalén. Ahora escúchame bien. Después de un viaje de cerca de 800 millas, desde el imperio persa hasta la ciudad de Jerusalén, Nehemías tomó 3 días para descansar, para relajarse, y después comenzó a salir a conocer la situación por la cual Dios lo había mandado ahí. Y dice la palabra de nuestro Dios que él salió un día por la noche, por la tarde, y comenzó a recorrer parte de la ciudad. Y en innumerables ocasiones se dice que comenzó a ver los muros destruidos y las puertas quemadas por el fuego. Cuando se le informó en el capítulo 1 de Nehemías que la situación de la ciudad estaba en semejante condición, Nehemías comenzó a derramar lágrimas, porque Nehemías amaba su ciudad.
Y yo no me imagino Nehemías ahora comprobando con sus propios ojos que la situación era real. Y yo me imagino a Nehemías con lágrimas en los ojos diciendo, es verdad, la ciudad está mal, la ciudad está devastada. Sus puertas, es cierto, están consumidas por el fuego. Así que la situación de la ciudad era en gran manera triste, era lamentable, era preocupante, era también incomprensible del por qué estaban así. Déjame decirte que similar a esto, muchos hijos de Dios viven vidas en semejante condición, devastados, fracasados, les cuesta levantarse espiritualmente, viven en constantes derrotas en el pecado, por hábitos que no le agradan a Dios y muchas veces sin frutos en su vida espiritual. Es tiempo de levantarse. Ese es el título de nuestro mensaje. Todo hijo de Dios puede levantarse en su vida espiritual, en primer lugar, cuando reconoce que tiene que hacer cambios. ¿Qué les dice Nehemías en el versículo 17, en la primera parte? Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Para el pueblo de Jerusalén era necesario que alguien se los dijera en la cara. Era necesario que alguien se los dijera de frente, así directo. Vosotros veis el mal en que estamos. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Era necesario que alguien les abriera los ojos de su entendimiento. Vosotros veis, pero ellos no se daban cuenta de su propia necesidad, de su terrible situación. Habían llegado a un conformismo como nación. Ya era normal para ellos convivir con una ciudad destruida, devastada, en una ciudad que servía de burla para las demás naciones paganas. Muchas personas se acostumbran a vivir vidas cristianas en ruinas. Viven en los escombros del pasado. Viven sobre los fracasos cometidos en la vida. Déjame decirte, cuando Dios trata directamente con nuestras vidas, es el momento de hacer cambios radicales. Es el momento de hacer ajustes necesarios. Nehemías estaba confrontando al pueblo de Jerusalén y le estaba diciendo, ustedes tienen que darse cuenta que están en una terrible situación. Así que es necesario tú y yo también hacer ajustes necesarios en mi proceder, en mi conducta, en mi caminar como hijo o como hija de Dios. Jerusalén tenía aproximadamente 162 años, escúchame bien, viviendo en semejante condición en medio de los escombros. Desde el momento en que Nabucodonosor vino y destruyó Jerusalén, ya habían pasado 162 años y a ellos no se les había ocurrido levantar cada una de esas piedras. Se habían acostumbrado, pero era necesario comenzar a realizar cambios estructurales en medio de la nación. Esa situación no podía seguir así. En algunas ocasiones es necesario que alguien nos confronte, que alguien nos muestre en lo que estamos haciendo mal, que nos clarifique el camino por el cual tú y yo debemos de conducirnos, que nos diga que nuestro proceder no es el correcto y que por lo tanto no estamos glorificando a nuestro Dios. Es urgente, es necesario hacer cambios. Se cuenta de un antiguo monasterio en lo alto de un precipicio al que solo se podía subir mediante un cesto y una cuerda. Cuando un hombre, un turista, se disponía a subir, se dio cuenta de que la cuerda estaba muy gastada en varias partes y preguntó, ¿cuán a menudo cambian ustedes la cuerda? El monje respondió, cada vez que se rompe. Y yo te pregunto, ¿qué cambios Dios te ha pedido que hagas en tu vida antes que ocurra algo peor? ¿Qué cambios Dios te ha pedido que hagas en tu vida para que puedas crecer en tu vida espiritual y no lo has hecho? Hace unos días leía un libro de Henry Blatkavi y él dice lo siguiente, lamentablemente,
Son muchos los cristianos que están viviendo muy por debajo de su potencial, en la creencia de que nunca dejarán de ser otra cosa más que seres humanos, comunes y corrientes. Todo hijo de Dios puede levantarse en su vida espiritual cuando reconoce que tiene que hacer cambios. Pero en segundo lugar, cuando reconoce que tiene que accionar. ¿Qué dice la segunda parte del 17 y el 18? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El pueblo de Jerusalén ahora tenían una visión clara. Y esta visión consistía en dos partes: levantar el muro y restaurar su dignidad como pueblo de Dios, que ya no fueran más de burla para el pueblo pagano. Toda visión jamás se va a cumplir si primeramente no damos tú y yo el primer paso. No importa que la visión esté muy bonita, muy bien diseñada, muy bien elaborada, siempre se requiere acción. Para el pueblo de Jerusalén, el desarrollar esta nueva visión de construcción, era necesario comenzar a remover todo aquello que estaba ocasionando la burla de las naciones paganas, los escombros, cada piedra, remover esas puertas quemadas, cortar la maleza. Y seguramente todo esto requería mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero era necesario, era lo que tenían que hacer. Dios nos indica a cada uno de nosotros lo que es necesario quitar, remover, desechar de nuestra vida, lo que está ahí en nuestra mente que no le glorifica a nuestro Dios. Cuando Dios determina que tú y yo desechemos algo de nosotros, es porque no le agrada a Él y porque no nos va a hacer crecer. Eso no le glorifica a Él. El pueblo de Jerusalén ahora tenían una nueva visión, pero también ahora tenían un ejemplo a seguir, y su ejemplo era Nehemías. Dios había hablado de una manera extraordinaria a Nehemías, y Dios había puesto en su corazón el ir a Jerusalén y construir, restaurar ese muro. Siempre habrá personas a tu alrededor que tengan una buena, o por qué no decirle una excelente comunión con Dios. Búscalos, llámalos, aprende constantemente de ellos. Pero por otra parte, Dios desea hablarte a ti en particular. Dios quiere tratar con tu propia vida. Era cierto, era verdad que Dios había hablado de una manera muy especial a Nehemías, pero Dios deseaba ahora hablar a su pueblo, que ellos reconocieran que había necesidad allí dentro de ellos. De la misma manera que Dios puede hablar a un estudioso, a un erudito, a un académico, a un maestro, a un pastor, a un evangelista, a un predicador, Dios también te puede hablar a ti por su palabra escrita. Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros para que continuemos aprendiendo de Él. Muchos cristianos saben que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero lamentablemente muy pocos han permitido que la palabra de nuestro Dios sea útil en sus corazones y en toda su vida, como lo dice la segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de nuestro Dios es inspirada, pero también es útil. Pero lo que Dios le interesa es que esa palabra que es útil sea útil para mí, para que me enseñe, para que me redarguya, para que me corrija y para que me instruya. Dice la palabra de nuestro Dios, ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El pueblo de Jerusalén ahora tenía una nueva visión, un ejemplo claro,
pero ahora también tenían una motivación clara. Y le dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Por 92 años, después del primer retorno de Zerubabel, ellos no habían recibido tal motivación para levantarse. Pero en este momento de sus vidas, ellos están reconociendo que realmente no están bien. Ellos están reconociendo que realmente la ciudad necesita ser levantada. Por centenares de años, ellos habían caminado sobre los escombros, sobre esas ruinas, sobre la devastación, y nunca habían sentido la necesidad de levantar todo eso. ¿Cuántas veces Dios tiene que hablar a nuestra vida para que reconozcamos que tenemos que hacer algo? ¿O de qué manera Dios tiene que hablarnos? ¿O qué medios necesita Dios utilizar para llamar nuestra atención? Todo hijo de Dios puede levantarse en su vida espiritual cuando reconoce que tiene que hacer cambios, cuando reconoce que tiene que accionar, pero en tercer lugar, cuando reconoce que enfrentará oposición. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio, hicieron burla de nosotros, y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Toda persona que se levanta para comenzar a edificar una vida diferente ante los ojos de Dios, siempre enfrentará oposición. La palabra oposición tiene varios significados: oponerse, contradecir, poner resistencia, tomar una postura contraria, enfrentarse. Todo eso lo experimentó Nehemías y el pueblo de Jerusalén desde el momento que ellos regresaron de la cautividad esos 70 años en Babilonia. Como cristianos estamos expuestos a ser víctimas de las críticas, de la murmuración y estar realmente enfrascados en oposición. Pero esto es parte del costo de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la oposición puede venir de tu propia familia y puedes decir que es injusta, que es malintencionada, pero tu propia familia puede estar en contra tuya, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Y Nehemías se enfrentó a 3 hombres diferentes, pero 3 hombres poderosos. Tobías era el gobernador de Samaria. Sanbalat era el gobernador de Samaria. Tobías el gobernador de Amón. Y Gesem el árabe era un líder poderoso y se conocía como el rey de la ciudad de Cedar. Era un hombre realmente con mucha influencia política y militar, como lo menciona en el capítulo 6 de este mismo libro. Pero Nehemías no le respondió con las cartas que él llevaba del rey Artajerjes, porque el rey Artajerjes le había dado cartas para que se le abrieran las puertas y él pudiera trabajar sin ningún problema. Él lo que hizo, respondió con la autoridad de Dios. En el versículo 20 les dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En pocas palabras les estaba diciendo: ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Nehemías no se puso a discutir con ellos, no buscó argumentos, tampoco los ignoró. Su mirada estaba puesta en su objetivo, en su meta: levantar el muro con la ayuda de su Dios. Tú y yo enfrentaremos oposición. Habrá personas que les encantará verte en la ruina, personas que siempre se estarán burlando quizás de tu situación, personas que se gozarán de que cada día camines en medio de los escombros de la vida, pero también enfrentarás oposición del mismo diablo. La palabra de nuestro Dios dice en la carta a los Efesios 6, del 12 al 13, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla,
todavía seguirán de pie, firmes. A Satanás le preocupa que tú y yo estemos bien espiritualmente y seguramente hará todo lo posible para que eso no ocurra. Todo hijo de Dios puede levantarse en su vida espiritual cuando reconoce que tiene que hacer cambios, cuando reconoce que tiene que accionar, cuando reconoce que enfrentará oposición y, en cuarto lugar, cuando reconoce que tendrá que depender del Dios soberano. El versículo 20 lo leo otra vez. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías no se estaba refiriendo a cualquier dios pagano, el dios que tenían las otras naciones. Esos dioses eran territoriales, eran inútiles, estaban sin poder y eran dioses falsos. Nehemías estaba haciendo mención al Dios soberano, al Eterno de Israel, al Creador del universo, al único Dios verdadero. Nehemías no estaba confiando en sus capacidades, no estaba confiando en su educación, que seguramente era de calidad, ni en todas sus estrategias que seguramente traía para construir el muro. Él estaba confiando en su Dios. Tampoco estaba confiando en su pueblo, en sus oficiales, en sus nobles, en los sacerdotes, en los levitas. No, toda su vida estaba en completa dependencia del Dios soberano. Si nosotros como hijos de Dios deseamos sobresalir en nuestra vida espiritual, es de suma importancia que dependamos completamente de nuestro Dios todopoderoso. Jamás será por nuestras fuerzas. Es Dios el que cambia nuestras vidas. No es tu fuerza de voluntad, eso no existe. Es Dios el que le interesa tu corazón. Dios no nos rescató de las puertas del infierno para ser cristianos o hijos de Dios solitarios sin comunión con Él. A Dios le interesa que tú y yo estemos bien en una perfecta relación con Él. Es tiempo de levantarse, hermanos. Todo hijo de Dios puede levantarse en su vida espiritual cuando reconoce que tiene que hacer cambios. ¿Qué cambios Dios te ha pedido que hagas en tu vida y no lo has querido hacer? Cuando reconoce que tiene que accionar, qué cosas Dios te ha dicho, necesitas eliminar esto, y has sido negligente en esa ocasión, en eso. Pero cuando reconoce que enfrentará oposición, y en cuarto lugar, cuando reconoce que tendrá que depender del Dios soberano. ¿En qué condición está tu vida espiritual? ¿Hay algo allí que Dios necesita restaurar? En tu vida y en tu corazón estás albergando algo que a Dios no le glorifica y que tienes que desechar. ¿Por qué el día de hoy no se lo dices a Dios? Señor, es tiempo de levantarme. Mi vida es un desastre y necesito ayuda para ser restaurado. Quizás digas, hay cosas que necesito desechar de mi vida, pero la verdad no sé cómo hacerlo. Necesito que tú me ayudes, Padre. ¿Se lo quieres decir el día de hoy? ¿Por qué no te pones en pie y vamos a orar? Gracias, Padre, porque tú tratas con nuestras vidas. A través de tu palabra, Señor, se descubre la condición de nuestro corazón. Eres tú, Padre, el que redarguye. Eres tú, Señor, el que nos muestra en qué áreas te estamos fallando. Señor, si nuestra vida ha sido no de tu agrado, Señor, perdónanos, Padre. Pero queremos levantarnos, Señor, espiritualmente, reconociendo, Señor, que hay tantas cosas allí en nuestro corazón que no te agradan, que no te glorifican. Y sin embargo, muchas veces, aún sabiendo que tú estás ahí presente, las seguimos cometiendo. Trata con nuestras vidas, Señor, y trata de la manera que tú creas conveniente, de la manera que tú creas lo más adecuado. Pero, Señor, perdónanos porque queremos levantarnos, queremos glorificarte y ser de testimonio, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dios me los bendiga, hermanos.